Entonces, en esta parte ya es la última sección que vamos a ver, va a ser la ecuación de Bernoulli. Entonces, en esta ecuación, básicamente lo que tratamos de hacer, esta es una ecuación que relaciona tres conceptos importantes: la velocidad de un fluido, la altura en una tubería, por ejemplo, que sube a un departamento, a una casa, y la presión de un fluido. ¿Ok? Entonces vamos a empezar, igual que con la ecuación de continuidad, dibujando un tubo que puede tener un ancho diferente. Vamos a ponérselo diferente para que se vea que no tiene que ser uniforme. Entonces tenemos este tubo. Esta va a ser área de sección 1, sección transversal 1, sección transversal 2. ¿Okay? Recordemos que se supone que aquí viene fluido. Entonces, el agua ahorita que nos interesa es el agua del sistema. ¿Okay? Entonces, entonces, el sistema va a ser agua en el tubo rosa. Cuando digo sistema, me refiero a agua fluido, contenido en el tubo rosa. Es el sistema. ¿Okay? Se supone que aquí lo de afuera pues no es el sistema. Entonces, si está corriendo agua por aquí, se supone que aquí hay fluido que se quiere mover y está empujando al líquido dentro del tubo hacia la derecha. ¿Okay? Y aquí también hay líquido, ¿verdad? Ahora, en este lado, lo que tenemos es una fuerza, o sea, la fuerza que ejerce esta parte del tubo es presión, quedamos que es fuerza sobre área. Entonces, sustituimos, entonces, la fuerza que tenemos aquí, fuerza 1, va a ser área 1 por presión 1. Y la fuerza que tenemos aquí va a ser área 2, presión 2. ¿Ok? Ahora, aquí lo importante es que se supone que cuando vimos fluidos en reposo, vimos que los fluidos ejercen una fuerza perpendicular a la superficie. Entonces, este líquido está empujando hacia acá y el líquido se está moviendo en esa dirección. ¿Ok? Entonces, va a haber aquí en este caso W, le vamos a llamar trabajo. Y en este caso va a haber un W1, que es fuerza 1 por dx. Recuerden que en un cierto intervalo de tiempo, al que le vamos a llamar delta t, esto está avanzando un delta x1 y aquí esto está avanzando un delta x2. Bueno, ¿ok? Entonces va a ser delta x1 ok. Ahora, en este caso, la fuerza que ejerce el fluido y el desplazamiento van en la misma dirección. Entonces, W va a ser positivo porque la fuerza ejercida por el fluido
y el desplazamiento van en la misma dirección. En otras palabras, el líquido externo le está inyectando energía al sistema. El sistema, acuérdense que es el tubo rosa. Esto quiere decir que el líquido externo, el fluido externo, le inyecta energía al sistema. Le inyecta energía el fluido externo le inyecta energía al sistema. Entonces, en esta parte 1, el sistema gana energía. ¿Okay? Entonces, una consecuencia es que el sistema gana energía. ¿Okay? Ahora, en esta parte, este es el punto 1. Si ahora analizamos este punto 2, vamos a tener lo contrario. Si el líquido estuviera en reposo, el agua que está afuera estaría empujando al líquido hacia la izquierda. Sin embargo, el líquido, cuando está corriendo, tiene que empujar al agua. ¿Por qué? Porque está ejerciendo una fuerza hacia la izquierda, el líquido externo. El agua está tratando de fluir en otro lado. Entonces necesita empujar, necesita ceder energía, gastar energía que se pierde en empujar al líquido externo. Entonces, en este caso, nuestro trabajo 2 va a ser igual a menos fuerza 2 de x1. Bueno, algo así. De x1 de x2. De x1 de x2. ¿Ok? Entonces, aquí en esta parte, el agua en el sistema que recordemos que el sistema es el tubo rosa, debe empujar al agua que está a la derecha. Entonces, al empujar, esto implica que cede energía. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El sistema pierde energía. Entonces, el sistema pierde energía, quiere decir que el trabajo debe de ser negativo. Si esto no hiciera nada, esta agua que está aquí, afuera del tubo, intentaría empujarla porque el fluido ejerce una fuerza perpendicular. ¡Pum! Entonces estaría empujando en esta dirección. El agua no se deja y debe de empujarlo. Entonces, para vencerlo, debe gastar energía. ¿Qué energía está gastando? La fuerza por lo que se está moviendo. ¿Okay? Ahora,
Entonces, ahora, esta fuerza 1, vamos a trabajarla. Entonces, trabajo 1 es fuerza 1 por dx1. La fuerza 1, quedamos que es área 1 por presión 1 por dx1. Pero recuerden que área por dx1 es volumen. Vamos a ponerle volumen 1. Y entonces esto nos queda presión 1 por volumen 1. De igual forma, el trabajo 2 va a ser menos fuerza 2 delta x2, cual es igual a menos área 2 presión 2 por delta x2, y esto va a ser área 2 por dx2. Área 2 por dx2 es volumen. Área 1 por dx1 es volumen. Ahora, recordemos que estamos trabajando con fluidos incompresibles. Entonces, trabajamos con fluidos incompresibles. Trabajamos con fluidos incompresibles. ¿Y esto qué quiere decir? Ya lo habíamos visto. Quiere decir que el volumen que entra por un lado debe de ser el mismo volumen de agua que sale por el otro. ¿Okay? Volumen que entra a la tubería debe de ser el volumen que sale de la tubería. Si esto no fuera así, habría una mayor cantidad de agua contenida en la tubería. Eso quiere decir que se está apretando, que se está amontonando, y entonces cambia la densidad. ¿Ok? Entonces, recordemos que los fluidos incompresibles, su densidad es constante. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, trabajamos con fluidos incompresibles. Entonces, ¿cuál es en una parte del trabajo, el sistema recibe trabajo y en la otra parte el sistema realiza trabajo? Entonces, en esta parte, el 1, el sistema recibe trabajo. O sea, recibe trabajo quiere decir que recibe la energía. Y en esta parte es al revés. El sistema efectúa trabajo. O sea, pierde energía. Pierde energía. Pues bueno, aquí en este caso gana energía. Y en este caso de acá pierde energía. Okay. Ahora, ¿cuál va a ser el trabajo neto? Voy a borrar esto. Voy a tener el trabajo neto. El trabajo neto es la suma. Esto le podemos llamar delta W. Y va a ser la suma de trabajos. Pero uno es positivo, uno es negativo. Entonces, lo que vamos a tener es que me va a quedar presión 1 menos presión 2 por volumen constante.
porque V1 es igual a V2. Ok, entonces, esto de aquí es trabajo neto efectuado por el sistema. Trabajo neto efectuado por el sistema. ¿Ok? ¿Qué va a ser más si pierde o gana energía? Pues dependiendo de cuál presión sea mayor. Si presión 1 es mayor que presión 2, el sistema gana energía. Entonces, en forma de trabajo neto. ¿Ok? Ahora, esta energía que se gana o se pierde, el sistema es un sistema conservativo. La energía se conserva. Entonces, la energía que está perdiendo de forma mecánica tiene que transformarse, no puede perderse. ¿Okay? Entonces, este trabajo mecánico debe ser igual a lo que el sistema cambia en energía cinética más lo que el sistema cambia en energía potencial. ¿Ok? Entonces, K es energía cinética y U es energía potencial. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que delta W, esto se le conoce como conservación de la energía mecánica. De la energía mecánica. ¿Cuál va a ser el delta W? Va a ser presión 1 menos presión 2 por volumen. Ahora, ¿cuál es el cambio en la energía cinética? Bueno, es un medio de la masa. Masa es el agua que entra al túnel rosa. Y recordemos que la masa que entra es la masa que sale, porque la densidad es constante y volumen 1 es igual a volumen 2. Entonces, M, masa que entra al túnel rosa. El túnel rosa es el que estaba aquí antes de que borrara. ¿Ok? M, masa que entra al túnel rosa. Entonces, masa, aunque primero voy a poner mejor delta K, lo voy a hacer más grandecito. Entonces, M. Masa que entra al túnel rosa. Entonces, delta K es igual a un medio de la masa, que es la misma, siempre, conservación de la energía, y en este caso también por fluidos incompresibles, es velocidad 2 al cuadrado menos un medio de masa por velocidad 1 al cuadrado. Es el cambio de la energía cinética. Y esto es el cambio en la energía potencial. Va a ser un medio de masa por gravedad por el... no, este no lleva un medio. Va a ser mgh2, que es la energía potencial por estar en altura 2, menos masa por gravedad por 1 por estar en la altura 1. Entonces vamos a poner la ecuación. ¿Ok? Entonces,
Borro esto. Entonces, agarramos los términos y los sustituimos. Estos aquí. Entonces, el delta W, entonces vamos a ponerle así. Delta W es igual a delta K más delta U. Delta W ya lo calculamos. Es presión 1 menos presión 2 por volumen. Delta K nos dice que es igual a 1/2 de masa. Lo voy a poner masa por velocidad. Bueno, lo voy a factorizar. D2 menos B1 al cuadrado más mg H2 menos H1. Lo que voy a hacer es que voy a dividir toda la expresión entre volumen. Entonces, volumen entre volumen se mata y aquí me va a quedar masa sobre volumen, masa sobre volumen. Este se cancela con el B que estoy dividiendo. Entonces, lo que tengo es presión 1 menos presión 2 es igual a 1/2 de densidad, porque recuerden que masa sobre volumen es igual a densidad. Entonces es 1/2 de densidad por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad. Okay. Entonces lo que podemos hacer es separar los términos. Todos los que vayan con subíndice 1 los pongo a la izquierda. Todos los que vayan con subíndice 2 los pongo a la derecha. ¿Ok? Y entonces esto nos va a quedar presión 1 más 1/2 de densidad por B1 al cuadrado más ρg, densidad por gravedad por altura 1 es igual a presión 2 más 1/2 de densidad por volumen, velocidad 2 al cuadrado más ρg H2. Entonces, tiene una estructura muy semejante a la de la ecuación de continuidad. Allá en la ecuación de continuidad, ¿qué es lo que dice? Que el volumen que entra es el volumen que sale, porque la densidad es la misma. Aquí, la ecuación de Bernoulli, ¿qué es lo que me dice? Si se dan cuenta, salvo porque aquí dividí entre volumen, pero esto esta parte de aquí, podría llamarse como una energía de presión. Vamos a llamarle así. Entonces, esta es una energía de presión. Esta es una energía cinética. Y esta de acá es una energía potencial. Entonces, a esto de aquí, lo que me dice básicamente es que la energía de presión por unidad de volumen, todo es energía, como lo dividí, entonces es energía por unidad de volumen. Lo que me dice es que la energía expresada por unidad de volumen, porque dividimos entre B, de un sistema es constante.
¿Okay? A esta ecuación se le conoce como ecuación de Bernoulli. A esto se le conoce como ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué es lo que me dice la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli me dice que si yo sumo la energía de presión más la energía cinética más la energía potencial, o sea, la energía total del sistema, se mantiene constante. Entonces, es lo que se ve. Esa suma de la energía de presión, la energía cinética y la energía potencial va a ser lo mismo en el punto 1, en el punto 2 o en el punto 3 en el que yo quiera. Entonces, dicho de otra manera, la ecuación de Bernoulli pues más de arriba. Es una manifestación o es una consecuencia de la conservación de la energía. Entonces, ustedes han visto que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok? Eso se sigue cumpliendo. Entonces, aquí lo que tenemos es energía cinética, energía potencial. Le estamos agregando un nuevo tipo de energía que surge en los fluidos, que es la energía de presión, porque el fluido va empujando al que va delante de él. ¿Ok? Entonces se siente presión. ¿Ok? Entonces, la ecuación de Bernoulli no es nada más que una consecuencia de la conservación de la energía. ¿Okay? Entonces, lo voy a poner aquí así. Ya. Entonces, nos ponen un ejemplo muy curioso de un camión. Nos ponen un ejemplo muy curioso de un camión. Déjenme borro. Hay algunos casos. El caso 1 es de un camión. Se supone, lo voy a ver desde arriba. Este es la cabina de un camión. Y este es un carrito que va en la carretera. Este es un camión. Esto es un carro. Entonces se supone que van en la carretera. Entonces se supone que el viento... bueno, se supone que el viento, en este caso, a través de la carretera, actúa como un tubo de viento. Se supone que el viento, la carretera actúa como túnel de viento. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Entonces, aquí lo que dicen es que, bueno, la carretera se supone que está ancha. Se supone que está ancha, pueden ser más carriles. ¿Ok? Entonces, lo que tiene es que aquí viene el tubo de viento. Entonces, por la ecuación de continuidad, esta área, aquí digamos que es el área 1, el tubo viene, el viento viene en la dirección perpendicular. Y aquí, de repente, atraviesa un área 2, que es el área que hay entre el camión y el carro. Sin embargo, sabemos que esta área 2 es menor que el área 1. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es que si el área 2 es menor que el área 1, la ecuación de continuidad
me dice que entonces la velocidad V2 es menor que la velocidad 1. ¿Ok? Porque el producto de A2 por B2 debe de ser lo mismo que el producto de área 1 por B1. Y entonces, aquí el viento viene con una velocidad V1, aquí viene con una velocidad V2, que ya vimos que es mayor que el área V1. Ahora, aquí lo que me dice la ecuación de Bernoulli es, están a la misma altura, cancelo. Entonces, misma altura, ¿verdad? Es decir, H1 es igual a H2, porque están a la altura de la carretera, y lo que me queda es que presión 1 más 1/2 de rho V1 cuadrado es igual a P2 más 1/2 de rho por V2 al cuadrado. Esto tiene que ser constante. Tiene que ser constante. De hecho, aquí afuera sigue siendo V1. Aquí afuera sigue siendo V1. Entonces, si la velocidad aquí es menor, entonces como la suma tiene que ser constante, entonces V2 es mayor. Entonces, si V2 es más grande que P1, entonces para compensar, entonces P1 tiene que ser mayor que P2. ¿Qué es P1? P1 es la presión aquí, es la presión acá, es la presión acá. ¿Okay? P2 es la presión aquí, en el túnel, en el espacio que se abre entre el camión y el carro. ¿Okay? Entonces, presión 1 es mayor que presión 2. ¿Okay? Ahora, recuerden que presión o presión es fuerza sobre área. Entonces, si decimos que presión 1 es mayor que presión 2 y el área de aquí es el mismo que el área de acá, porque en este caso son camiones y su sección transversal es rectangular, entonces el área de aquí es la misma que el área de acá, el área de acá es el área de acá, lo que nos dice es entonces que la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2, ¿verdad? Porque fuerza es igual a presión por área. Si el área en los dos lados es la misma, fuerza 1 es mayor que 2. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que de aquí hacia acá va a haber una fuerza mayor porque la presión 2 empuja hacia afuera. La presión 1 empuja hacia adentro. Acuérdense que los fluidos ejercen presión de manera perpendicular hacia afuera, hacia lo que los rodea. Entonces, en este caso, la presión que se ejerce desde los lados hacia adentro es mayor que la presión que se ejerce de adentro hacia afuera. Por eso se siente una fuerza de atracción del camión. ¿Por qué? Porque el aire nos está empujando, o sea, aunque sea muy poco, aunque casi no se sienta, porque obviamente el carro pesa y todo eso, pero sí existe una fuerza neta que hace que el camión y el carro se atraigan. ¿Okay? Entonces, en este caso, fuerza 1 mayor que fuerza 2 implica que fuerza 1 menos fuerza 2 es mayor que 0. Entonces quiere decir que, bueno, si lo pongo de forma vectorial, poniéndolo con dirección, en este caso de la dirección X, ¿qué es lo que tengo? Esto va a ser una fuerza neta que empuja a los carros o que atrae a los carros, o sea, que empuja a los carros uno contra otro, que empuja al carro y al camión
Ah, chis, está chueco. Voy a ponerlo más arriba. Fuerza neta que empuja al carro y al camión uno sobre otro. En el caso del carro y el camión, la fuerza no es suficiente para que vayan y colapsen, ¿ok? Pero sí es un sentimiento de atracción, es una fuerza. Pues como esto pesa mucho, entonces no es capaz de moverlos. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, tienen unos globos, ¿sí? Y soplan en medio de ellos, va a ser el mismo efecto. La diferencia es que estos globos, vamos a decir que son globos con helio, para que estén aquí así, tienen helio, entonces como en medio, como el globo no pesa tanto como los carros, al yo soplar en medio, estoy haciendo este mismo efecto, va a haber una fuerza neta. Entonces, en este caso, como los globos no pesan mucho, los globos, bueno, se supone que aquí ya va a haber una fuercita así. La hago chiquita para que se vea que no es mucho. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que los globos van a acabar uniéndose. O si no juntándose, si al menos se van a acercar porque hay una fuerza neta. Ok, entonces los globos se van a acercar. Los globos se acercan. ¿Ok? Entonces, tal vez no estén completamente pegados, pero se acercan. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer, ya para terminar con, bueno, nada más con la teoría de la ecuación de Bernoulli, algunos casos particulares que nos dicen aquí. Entonces, voy a borrar. Bueno, voy a borrar aquí. Entonces, simplemente voy a retomar la ecuación de Bernoulli y la voy a poner de esta forma. Presión más un medio de densidad por volumen 1 es igual a constante. Es otra forma de hacerlo así. Es otra forma de poner esto y quiere decir que la suma de esto en cualquier punto de la tubería debe de conservarse. Entonces, solo como comentario, recuerden que esto es una manifestación de la conservación de la energía. Ahora, una vez dicho eso, vamos a ver un caso particular.
Vamos a ver el caso particular de un fluido en reposo. Por ejemplo, un vaso con agua. Fluido en reposo. Entonces, si el fluido está en reposo, en todos sus puntos, ¿qué es lo que voy a tener? ¿O qué es lo que voy a tener? Que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Entonces, la ecuación de Bernoulli se reduce a de Bernoulli. Ay, Dios. ¿Ah? Presión 1 más rho g H1 es igual a presión 2 más rho g H2. Entonces, podemos ponerlo así, presión 1 menos presión 2, densidad por gravedad por altura 2 menos altura 1. Hagamos un dibujo. Hagamos un dibujo que puede ser el mar o un vaso con agua. Entonces voy a decir que este es el punto 1, estoy a una cierta altura 2. Entonces, esto es, vamos a pensar que esto es un vaso, hermano, algo así. Entonces, esto de aquí es H1, que es lo que está acá, H2, o bueno, mejor así, o sí, esto es 1, o bueno, si todo está sumergido, para hacerlo más concreto, entonces esto es H1, esto es H2, entonces la distancia que hay entre 1 y 2 es H1 menos H2, no, es H2 menos H1, perdón, es H2 menos H1, esto lo podríamos renombrar como H, ¿verdad? Entonces, a esto lo podríamos renombrar como H. Entonces, esta es la presión 1, aquí está la presión 1, y aquí está, en este punto, la presión 2. ¿Ok? Entonces, es lo mismo que teníamos con la misma fórmula que tenemos de la variación de la presión con la altura, ¿verdad? Porque es... sí, ¿no? A ver. Sí. Entonces, con eso obtenemos la fórmula de la presión de la altura con la profundidad. ¿Ok? Y entonces esto me dice que el cambio de presión
el cambio de presión Rho GH. Ahí se va con delta P. Esto lo que nos dice es que entonces lo que a esto le podemos llamar delta P. Ok. Entonces delta P, densidad por gravedad por altura. Y entonces esto concuerda con la fórmula de variación de la presión con la altura. Variación de la presión con la altura, que era lo que habíamos visto en la sección 14.2. ¿Ok? Y ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que para el caso particular que V1 y V2 son 0. Ah, aquí me faltó. Son 0. V1 menos V2 es igual a 0. Sí, tiene que ser 0. Entonces, para el caso en que V1 es igual a V2 es igual a V0, quiere decir que el fluido está en reposo y la ecuación de Bernoulli nos conduce a la fórmula de que el cambio de presión es igual a densidad por gravedad por altura. Es decir, nos da la variación de la presión con la altura y es la misma fórmula que ya habíamos obtenido en la sección 14.2, me parece. Entonces, aquí lo que nos dice es que podemos recuperar esta fórmula como un caso particular de la ecuación de Bernoulli. Entonces, lo que nos dice es que podemos recuperar esta fórmula como un caso particular de la ecuación de Bernoulli. Podemos recuperar esta fórmula como un caso particular de la ecuación de Bernoulli. ¿Cuál es el caso particular? Fluido en reposo. Caso particular, fluido en reposo. Ay. ¿Cuál es ese caso particular? Fluido en reposo. Ya. Entonces, esta sería la parte teórica, la explicación teórica de la ecuación de Bernoulli. Y en un video posterior vemos los ejemplos y acabamos el capítulo.
¿Ok? Bueno. Dios.